continuar. Ahora vamos a ver la introducción a lo que es el astable. En realidad, el astable es considerado como un circuito oscilador de señal cuadrada. Bueno, al igual que el estable, vamos a partir de la condición del tema anterior, que son los biestables. Solo que ahora este sistema no va a ser como tal estable, va a ser en realidad inestable, pero con una frecuencia de cambio controlada. ¿Sale? Entonces, bueno, se considera también como un multivibrador de condición natural de funcionamiento. Eso quiere decir que lo polarizan y él automáticamente va a comenzar a realizar la conmutación. De estar en estado saturación, va a pasar a estado en corte y así, mientras esté polarizado. Bueno, prácticamente el diseño es este. Son dos transistores, igualmente como la práctica anterior. La resistencia 4 funge como resistencia de colector, resistencia 1 funge como resistencia de colector, R2 y R3 fungen como resistencia de base, pero ahora vamos a colocar un capacitor entre colector de un transistor y la base del otro transistor. Ya algunos de ustedes comenzarán a vislumbrar que el capacitor tiene el efecto de carga y descarga. Bueno, estos capacitores van a funcionar precisamente como dispositivo de descarga o como dispositivo de carga, como lo quieran ver, ya que se va a polarizar cuando el transistor entre en saturación o corte, va a estar cambiando su polaridad. Y al cambiar la polaridad, recuerden que polaridad viene de polos, positivo o negativo. Si está el polo positivo aquí, pues va a estar polarizando al transistor. Pero si está el polo negativo, pues va a estar despolarizando a la base del transistor. Entonces es un efecto muy sencillo. Bueno, de aquí viene descrito, ya ustedes lo leen con calma. En la presentación recuerden que ya la tienen en WhatsApp. Entonces, bueno, vamos a partir entonces de lo mismo, que un transistor va a estar en saturación y por ende el otro va a estar en corte. Bajo estas condiciones, el transistor va a polarizar una placa del capacitor con positivo y por ende la otra placa negativo. Y lo mismo va a suceder en ese sentido S1, pero complementariamente, ¿verdad? Si este colector no está circulando corriente, entonces va a cargar la placa positivo y negativo. Y por ende, este transistor al tener negativo va a tender a dejar de circular corriente y por lo tanto este capacitor que tenía negativo positivo va a estar entrando en descarga. En el momento que termine su descarga va a cambiar la condición de polarización aquí y este transistor va a estar en conducción. Más adelantito vamos a explicarlo más con 5 gramos. Y bueno, prácticamente el desfasamiento, como lo dice aquí, son 180 grados. Una salida tiene saturación y el otro corte. Después de los tiempos de carga y descarga, este transistor que estaba en corte va a entrar en saturación y este que estaba en saturación en corte. Después de los tiempos de carga y descarga, van a estar conmutando. Entonces, bueno, prácticamente lo que vamos a analizar es los circuitos de carga y descarga considerando los capacitores. Aquí es lo que decíamos, si C1 estaba prácticamente descargado, entonces C2 estaba totalmente cargado, es lo opuesto. El transistor T1 estaba en corte y el transistor 2 estaba en saturación. Prácticamente es lo mismo que estuvimos experimentando en el biestable. Y bueno, voy a avanzar una presentación más. Aquí está. Vamos a ver aquí. Nos dice que el circuito de descarga para C2 va a ser este equivalente. Si se dan cuenta, es la resistencia R3. Vamos a ver dónde estaba la resistencia R3. Esta, ¿verdad? Que es la resistencia de base para T1. Entonces, con esta condición de polarización se describe que es la descarga de C2. ¿Cuándo va a ser la carga de C2? Pues la carga de C2 es cuando entra en conducción T1.
pero se va a cargar a través de R4. ¿Quién es R4? Ah, pues R4 es la resistencia de colector. Entonces, cuando este transistor entra en conducción, quiere decir que está circulando corriente por aquí, y entonces el capacitor se carga a través de R4 y se conecta a tierra a través de base emisor. ¿Y qué es lo que nos dice aquí, verdad? Se carga desde R4, que es RC, se carga más menos y se encuentra con un semiconductor, que es la unión base emisor. Bueno, ustedes recordarán que cuando el capacitor se carga a través de una resistencia, hay una aproximación en el tiempo de carga que se llama tau. Ah, pues esa tau es R por C. ¿Se lo valen? Entonces, bueno, tengo una R por C. Y también tengo lo que es el circuito de descarga. El circuito de descarga tiene que ver con RB, C2 y el transistor que está en colector abierto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vamos a tener una aproximación. Es el tiempo de descarga para T2 es como si fuera el tiempo de carga para T1, porque es el complemento, ¿se acuerdan? Lo que hace uno hace el otro. Entonces, para que sea simétrico, yo voy a hacer lo siguiente. El tiempo 2 del transistor 2 será la tau, que es R3 por C2, y voy a agregar una constante de delay, que esta constante de delay está establecida porque está conectado en serie a un semiconductor, que tentativamente tendría que ser la unión base emisor. Como no está directamente o solamente con R y C y está en serie con un semiconductor, entonces la carga o descarga del capacitor va a tener un delay o un desfasamiento de 0.69 o del 70%. ¿Vale? Hay diseños y análisis, mejor dicho, de dónde obtuvimos este valor. Ahorita lo vamos a tomar a través de, considerando que es un semiconductor, ¿sale? ¿Vale? Entonces sería tau por 0.69. Entonces, bueno, aquí nos dice que en un tiempo menor se habrá cargado C1, ya que C1 es igual a C2. ¿Para qué es esto? Esto es precisamente para que el mismo tiempo de carga sea el mismo tiempo de descarga, ¿sale? Para que cuando conmute T1 y T2 sean con la misma tiempo o lo que se conoce como la misma velocidad. Entonces vamos a tener lo siguiente, lo que les decía hace rato. Si para el tiempo de carga es T1, para T2 es el tiempo de descarga, ¿vale? Solo que ahora vamos a utilizar sus R's correspondientes para ese capacitor. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. Como tengo un tiempo para un transistor y tengo el tiempo para el otro transistor, sería T2 más T1. Si decimos que es el mismo tiempo para T2 que para T1, entonces es el doble de tiempo, ¿verdad? Si este va a tardar en conmutar un segundo, entonces el otro transistor va a tardar en conmutar un segundo. Entonces sería un segundo más un segundo. El periodo tendría que ser 2 segundos. ¿Sale, vale? Bueno, entonces podemos resumir lo siguiente. Para que el sistema sea reconocido como un multivibrador estable 50-50, o sea, tiempo en alto y tiempo en alto 50 y 50, tenemos que asumir que C1 y C2 son del mismo valor y que R2 y R3 tendrán que ser del mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que es el doble de tiempo, ¿verdad? Entonces el punto 69 sería por 2 y nos daría una constante de 1.38. Y este sería el ciclo de trabajo para un multivibrador estable. Aquí podemos observar lo siguiente. Si yo someto a un simulador o si lo someto a la práctica, el estable va a tener esta consideración. El voltaje del colector 1 va a tener un pequeño offset, ¿vale? Provocado por el diodo que va a quedar en paralelo con el transistor complementario, un pequeño offset, y vamos a tener unas pequeñas distorsiones que habíamos visto en una presentación anterior, ¿verdad? Que vamos a tener unas distorsiones. Después veremos un circuito que elimina esas distorsiones, pero por lo pronto podamos decir que es una señal cuadrada montada sobre una pequeña señal de DC.
y tendremos el complemento, ¿verdad? Cuando ves el voltaje del colector 1 está en 0, el voltaje del colector 2 está en 1. Y esto se le llama tiempo on o tiempo de saturación. Y esto es lo que vamos a comprobar el día de la práctica. ¿Vale? Por lo pronto este video nada más es introductorio a cómo es que va a funcionar. Mientras yo lo polarice, lo diseñe bien para saturación y corte y calcule los tiempos de conmutación. Cuando yo lo polarice, vamos a probarlo con unos LEDs a frecuencia baja y van a observar que comienzan a parpadear indefinidamente. Entonces va encendido, apagado, o saturación, corte, o LED off, LED on, LED off, LED on, y ahí va a estar ininterrumpidamente hasta que yo quite o hasta que yo retire BCC. Gracias. Más adelante mandamos el video del diseño de la práctica. Preguntas en el canal y no olviden de decir presente.